filmando. Claro. ¿Qué es lo que veo ahí? Ahora, pero tiene una luz difusa para que se vean jóvenes y, bueno, nosotros estamos jóvenes de esta manera. y frescos. Bueno, bienvenidos a la presentación de Taking Off, este libro de Genaro Talén con ilustraciones o imágenes de Jorge Alvar, que lo hemos sacado hace unos meses, pero bueno, por distintas cosas no lo habíamos podido presentar antes, y que quiero agradecerle a Genaro y a Jorge y a otro amigo de esta casa, José Ramón Ripoll, que vuelve a estar presente para aquí, en este caso, para presentar el libro de otro autor. Así que nada, muchas gracias. Vamos a sacar esto para no hacerle publicidad. Bueno, se me ha encomendado la difícil y delicada tarea de presentar este libro, que tanto por la riqueza de su planteamiento como por la experiencia vital de sus autores requeriría una dilación que no nos podemos permitir por espacio y tiempo, sobre todo por razones del tiempo. A primera vista parece que se trata de un libro compartido, fabricado a medias por dos miradas que se cruzan con una misma intención, es decir, la de observar una determinada realidad desde dos ángulos distintos: escritura, poesía, ¿no? Provisto cada autor de sus correspondientes herramientas, respectivamente, pero es algo más que eso. El resultado es una perfecta simbiosis, más que una combinación de dos visiones superpuestas que logran unificarse en el aire, o mejor dicho, en el despegue de la superficie para iniciar el vuelo sobre un mundo diverso y múltiple. Taking Off es ascenso y partida, a la vez que una invitación al lector a aventurarse en un sugerente y comprometido viaje. La portada del libro ya nos avisa: es una bella y oscura mariposa con sus alas desplegadas, obra del hijo del poeta, ¿no?, de Xavier Talén Carrera, dispuesta a redondear desde su ingravidez y por medio de olores, libaciones y aposentamientos, cumplimentar sus recorridos sin pisar la tierra. Pero en este caso, poeta y pintor no se conforman con permanecer revoloteando por encima de cuanto abajo sucede, sino todo lo contrario. Bajo la inercia de su ascenso, miran a su alrededor, descienden, se funden con el paisaje y con su gente, penetran en la profunda y cotidiana realidad para entenderla mejor, captarla más allá de la simple ojeada, contemplarla por dentro y mostrarla a los demás. Para ello, sus autores, Genaro Talén y Jorge Alvar, han escogido diferentes escenarios de un mundo que nos suena, pero al que no prestamos demasiada atención, bien porque no son referencias noticieras en los telediarios, ¿no?, ni en los periódicos, o bien porque allí donde se cuece la realidad más cruda, no nos interesa viajar ni siquiera con la imaginación, por miedo a ser herido por el dolor del otro. Lugares que por una causa u otra no son comunes, tocados a su vez por una belleza inaudita que sendos autores han sabido expresar hábilmente de una forma concisa, relampagueante, inesperada y honda a través del color y de la poesía juntos. El libro es una especie de viaje circular que desde un patio granadino del Hospital de San Juan de Dios, en cuyo claustro se esconden aún las sombras de estos dos niños protagonistas, en cuyo, cuando hacían, en palabras de Gerardo, y además ha llegado esta palabra al corazón, cuando hacían rabona, rabona, que es una palabra tecalizada, porque aquí se dice pellas, no novillos, de los morbones. Digo rabona porque cuando yo decía, yo hablo de rabona, la gente no me entiende, no sé qué es.
hacía labor en el colegio hasta una actual panorámica un tanto naif, que es la última de la plaza de Rambla, como un guiño a la ciudad donde nació esta amistad poética, haciendo un recorrido por el río Buriganga en Bangladesh, Burkina Faso, seguiría Sri Lanka, Etiopía, Nepal, Brasil, Bolivia, India, Bután, los Alpes suizos, el lago de Montión o el cabo de Trafalgar, como un guiño también del pintor al poeta, nacido allí muy cerquita, en la ciudad de Tarifa. No sé si debo decir que Genaro Talén es uno de los poetas más destacados de nuestro panorama literario, dueño de una voz original y personalísima, conocedor del lenguaje no solo a través de su propia experiencia creativa, sino como especialista en literatura comparada, doctor en filología y catedrático de comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia y de literatura hispánica y estudios europeos en la de Ginebra. Galardonado con varios premios nacionales e internacionales, es autor de 25 libros, 25 poemarios, entre los que destacan El sueño del origen y la muerte, Viaje al fin del invierno, Don de la noche, que es un libro precioso que me apasiona personalmente, y El jardín secreto, que creo que es el último, o el penúltimo, el de Hiperión, ¿no? Sí. Jorge Alvar, por otra parte, es doctor en medicina por la Universidad Complutense y diplomado en medicina tropical por el Instituto Bernhard Nocht de Hamburgo. Y ha sido científico visitante de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, y actualmente, no sé si actualmente, es jefe de área en el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III. No sé si actualmente, ¿sí? Bueno, me corriges. Entre 2013 y 20 fue jefe del programa de Esto es más difícil. Ya me lo explicaron, me lo explicó mi mujer, que es bióloga, leishmaniasis del DNI y asesor senior. Académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Su condición de epidemiólogo le ha llevado a viajar por una serie de países y lugares estratégicos, donde además de desarrollar su labor científica y humana, ha logrado captar como pintor la realidad más allá de sus meras apariencias. Escribir un poemario, como ha hecho Genaro en este libro, a partir de las imágenes creadas por Jorge, llenas de vida, color y movimiento, conlleva el riesgo de la imitación o de la redundancia, pues es fácil caer en el pleonasmo o en la pura éxtasis, es decir, contar lo contado con otras herramientas o cambiar simplemente de lenguaje para decir lo mismo. En este caso sucede lo contrario. La imagen primitiva provoca en el intérprete la misma fuerza creativa que dio pie al original. Y de ahí surge una nueva aseveración que funciona perfectamente sin el primer impulso, pero que junto a él encuentra su verdadera condición decente. Más que un ejercicio de traducción, Taking Off es el resultado de una compenetración fundada en la amistad y en la similitud de miras. Son poemas en prosa, como decía Ángel González en uno de sus títulos, son prosemas articulados por el ritmo de esos versos ocultos que concentran en su forma el instante contemplativo del cuadro en cuestión, salvo el primer poema y el último, que son dos sonetos escritos en alejandrino y perfectamente rimados. En todos ellos brilla el estilo del poeta y diría más, se manifiesta con mayor crudeza esa necesidad de desentrañar aquello que el propio lenguaje oculta y que viene siendo una de las características del más reciente Genaro Talén. Memoria, biografía, recuerdo, y en este libro, traslación a terceros, personajes que viven la lejana realidad contenida en cada pintura, se mezclan en un cóctel de sabores extraños y sorpresivos.
Como muestra, escojamos los territorios de la voluntad, donde se observa un campo de un intenso amarillo y a 3 nativos nepalíes caminando a lo largo de un sendero, quizás en busca de ellos mismos. Y dice el texto: tras el follaje, al fondo, por campos de mostaza, se asoma un cielo de cartón. Arriba, tras las nubes escasas, hay un festín de luces y de sombras. Lo que pudiera ser una éfrase, como hemos dicho anteriormente, interrumpe su método y se introduce de pronto en el pensamiento de los caminantes que se ven. Y dicen, piensan que el infinito es siempre ineluctable. Por eso sueñan con cambiar infierno por semillas. Hay en casi todas las imágenes y comentarios textuales un compromiso ético y social por parte de los dos artistas. Pero más que la denuncia de una realidad que padece las consecuencias de la avaricia, la deforestación y el abandono, se trata de un conjunto de destellos que iluminan por un instante la conciencia de ser en varios sitios al mismo tiempo. Ser uno en lo diverso, ser en el otro, ser incluso en la nada, detrás incluso de los nombres y los significados que ocultan en verdad quiénes somos, como ocurre en Inquietud de los Significantes, una vivienda deshabitada en Ouro Preto, Brasil, donde la imagen es un poema en sí misma y que el poeta fractura de este modo y con este párrafo termino, que lo debía leer él, lo leo yo. Nadie nos dice, sin embargo, por qué las cosas se ocultan tras un nombre. Detrás de un nombre vemos arueras, anacardos, plátanos, castañas, bajo un cielo gris. Y hasta los pájaros olvidan que son pájaros, acostumbrados a ser lagnis, mirlos, chamarices. También por eso a veces olvidamos que el frío del invierno no conoce fronteras y luego de deambular por callejas oscuras retenemos muy poco de lo que observamos. Lo mismo que sucede al despertar de un sueño. En busca de la luz y de un mundo perdido, descubrimos apenas en los muros su fragilidad. La puerta está cerrada. Ese canto de cisne que custodia la nada en su interior. Bueno, esta es la mirada de un poeta, ¿no? Un crítico no habría escrito esto como tú, como has hecho tú. Bueno, Jorge decía antes que la culpa la tengo yo, no sé qué culpa, yo no, como no soy cristiano no creo en la culpa. Pero esto empezó, de hecho, mucho antes de que escribiéramos y que pintara, fue en un proyecto que se hizo en la ONU, en las Naciones Unidas de Ginebra, sobre pobreza y enfermedad, donde allí en la sala aquella esta que pintó Miquel Barceló, nos reunió Jorge, a mí, a Sabater, estaba él y estaba alguien representante del ministerio, no recuerdo quién más. Enrique del Olmo Sí. y el embajador. Y el embajador, eso es. Hablando un poco de por qué, digamos, gran parte de las enfermedades aparentemente irresolubles tienen que ver con las que se desarrollan en los países pobres, porque las grandes investigaciones se hacen para los países ricos, no para los pobres, ¿no? Y de alguna manera eso nos dio la idea de que algún día, aparte de esa sesión que tuvimos allí, que luego se repitió en Madrid, en el Instituto, en lo que hoy es el IMI o el ICI, que no sé cómo se llama, que es de cooperación latinoamericana. La agencia Española de Cooperación. Hicimos eso otra vez también, esa mesa redonda. Bueno, pues
cuando a él lo nombraron académico de números de la Academia de Andalucía, antes de ser de la española, le pidieron que, ¿por qué no hacía una exposición de todo lo que había ido pintando en estos viajes por medio mundo? Y me dijo, bueno, ¿y por qué no escribes tú un texto por catálogo? Digo, ¿y por qué en lugar de un catálogo no hacemos un libro? Cuando vi los cuadros. Si te hago un texto para cada cuadro. ¿Es culpable o no es culpable? No, si tú no me lo hubieras pedido, yo no lo habría escrito. Lo que pasa es que resumir en un folio y medio, todo lo que sugería, lo que era la exposición entera, me parecía, vamos, no solamente desperdiciar lo que las pinturas ofrecían, sino que iba a ser difícil meterlo todo en 3 páginas. Entonces llegamos a ese acuerdo, vamos a hacer esto como catálogo. El problema es que claro, la exposición era para gente que venía de fuera que ninguno sabía español. Entonces el problema era cómo hacemos para que el catálogo llegue a la gente que no sabe lo que está leyendo. Y bueno, si yo hubiera escrito 3 folios, pues eso se encuentra cualquiera para que lo traduzca, pero que tradujera un libro entero, por fortuna, encontramos dos locas en este caso, 2 mujeres, que ya habían traducido obra mía, una al inglés y otra al francés, y aceptaron y se hizo un catálogo para los extranjeros que vinieron allí, que son los que se llevaron ese libro, nosotros nos quedamos con un ejemplar cada uno, y que ninguno habrá leído los poemas, porque yo me imagino que a ellos lo que les interesaba eran los cuadros, no mis poemas, ¿no? Entonces, la idea, porque esto que merecía salir, no se convertía en un libro, pero un libro de verdad, no en un catálogo para extranjeros. Y bueno, gracias a nuestro arriesgado editor, porque este tipo de libros, un editor normal, no quiero decir que no sea normal, quiero decir que no es habitual, no es habitual que se arriesgue a sacar un libro con tanto color, sobre todo, y tan cuidado. Y bueno, pues este libro, aunque lo escribimos, de hecho, antes de la pandemia, sale ahora, quiero decir, pero bueno, yo creo que el tiempo que lo ha dejado dormir, cuando corregíamos pruebas, yo digo, bueno, pues no estaba tan mal hecho, creo que estaba bien. Él decía que hubiera cambiado cuadros. Yo creo que no, que está muy bien como está, y que, bueno, para mí ha sido una experiencia muy grata, y sobre todo porque ha permitido, a mí por lo menos, que siempre he sido muy... he estado muy implicado en la propuesta política de la escritura. Es la primera vez que se me ofrecía la posibilidad de, sin ser panfletario, reflexionar sobre los problemas reales del mundo real. Y eso se lo debo a Jorge, porque si él no me lía en esto, yo no me meto en esta aventura. Pero me encanta haberme metido por lo que ha salido. Y yo creo que ahora, como el origen de todo no soy yo, sino tú, eres tú quien te explica. Muchísimas gracias. Preciosa la presentación. Tengo que matizar cosas que ha dicho Genaro, porque él lo ha puesto, ¿verdad?, de una manera séptica de cómo, y no, todo viene precedido de muchas cenas en la Mamunia, ahí en Ginebra, unos cuscús por la noche Y una botella de vino. de Usda, que hicieron unos viñedos, ¿no?, que habían hecho, me parece, los alicantinos, ¿no? Entonces, bueno, como que ya cualquier idea iba bien engrasada. Luego, por otra parte, yo no tenía ninguna pretensión, ¿no?, ni tan siquiera de ser académico, pero bueno, las circunstancias me llevaron, y ahora te explico de dónde viene la palabra leishmaniasis. Me llevaron por esos mundos de Dios. Y es que la enfermedad en la que yo he trabajado toda la vida, dedicado a la investigación, la descubrió un inglés que se llamaba Leishman, leishmaniasis. Nombres muy difíciles que ponía Bernardo Montenegros a final del siglo XIX y principio del XX, que hacen imposible memorizar estas enfermedades. Entonces crean incluso ciertos anticuerpos. Bueno, pues el hecho es que
Sí, es una enfermedad que aquí en España se conoce porque la tienen los perros, pero en realidad quienes la padecen por el mundo son las personas que llevan una vida de perros, ¿no? Y, y bueno, yo quizás podría haber sido un magnífico dentista. Y mi padre decía, pero para uno que podía haber sido honrado en la familia, no son todos de letras. Y se dedica a una cosa que se llama, no sé, lesbianiasis. Pero decía, claro, bueno, el caso es que me dediqué a esta enfermedad, que es una enfermedad típicamente de la pobreza, y el compromiso vital que uno tiene con el trabajo, pues me fui de España casi 20 años. Llevaba, por supuesto, mucha experiencia previa de trabajo de investigación, ¿no?, en muchos países, pero la Organización Mundial de la Salud me ofreció dirigir el programa mundial, ¿no? Y ante una situación así, pues uno no se puede negar si realmente eres un vocacional. Y entonces, bueno, pues me fui a Ginebra, allí ya hicimos muchísima relación, como hemos dicho, con Genaro, y bueno, es una consecuencia, como tú dices, de una visión muy, a lo mejor desde dos ángulos distintos, pero para un mismo problema, ¿no? La sensibilidad que tiene Genaro por el mundo de la pobreza es la misma que tengo yo desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Y bueno, me he dedicado a ese. Pero claro, también me gustaba la pintura, y yo, en serio, no tenía ninguna intención de publicar mis dibujos. ¿No? El caso es que cuando me hicieron académico en Granada, yo no sabía cómo agradecer el que me hubieran hecho académico, porque yo soy bastante modesto, y entonces, hablando con los granadinos de allí, decidimos hacer una exposición sabían que yo pintaba y hacía algo de escultura y tal, y entonces hicimos una exposición que, como ya ha explicado Genaro, fue aumentando hasta el libro que hoy tenemos en las manos. Bueno, es consecuencia más de mi trabajo en el terreno, y todos esos cuadros son consecuencia no solo de la vocación por las enfermedades de la pobreza, sino también por ver que detrás, incluso de esas situaciones, hay unos matices realmente conmovedores, ¿no? Uno de los países más difíciles de entender probablemente es Bangladesh, ¿no? Y a fuerza de ver atardeceres en los arrozales, ¿no?, o ver en Nepal, en el sur de Nepal, esos campos de mostaza, en el momento que florece la mostaza, eso es sobrecogedor, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor era una manera de paliar, ¿no? Porque no deja de ser muy duro, ¿no?, trabajar en estas circunstancias. Era una manera, un buen ungüento para las heridas que uno ve cada día, ¿no?, el pintar, ¿no? Y bueno, pues tomando dibujos, trabajando a veces por la noche en el hotel o a la vuelta, pues fui haciendo una colección de dibujos y acuarelas, que Genaro decidió que le iba a poner. Y bueno, yo a Genaro, ¿qué le voy a decir? Que muchísimas gracias por haber rebajado hasta mi nivel su gran galería, ¿no? Eso es una tontería lo que acabo de decir. Yo me acuerdo que una de las cosas que me impresionó de las anécdotas que me contabas en Ginebra, claro que yo no me es difícil ponerme en tu pellejo en eso, ¿no? De ir a dar las vacunas para la leishmaniasis a un hospital, sabiendo que hay 100 personas que la necesitan y solo hay vacunas para 50. Y entonces tienes que elegir qué 50 vas a salvar y qué 50 se van a morir. Yo no quisiera estar en tu pellejo, pero es que eso es algo que ocurre, que nunca sale en la televisión ni sale en la prensa. Y eso a mí lo que me hizo es tomar conciencia de que, bueno, podías haber sido dentista, pero entonces hubiera sido otra persona. Quiero decir, es que el problema no es hacer un empaste.
El problema es luchar por salvar la vida de mucha gente, ¿no? Y es una pena que todavía incluso se vaya en contra de la sanidad pública. Es que yo creo que ese problema que nosotros estamos viviendo como si fuera un problema que no existe, claro, a lo mejor todos que están en contra de eso tendrían que hacer los viajes y ver de cerca la miseria. A lo mejor cambiaban un poco de opinión. Cuando vayas a Estados Unidos, Sí, ya te das cuenta de sí, lo que hay claro. con el tema de la sanidad pública. Gente que se lo puede pagar y gente que se pone en la esquina. Claro. Pues yo creo que merece la pena el trabajo. Yo luego estoy muy contento de lo que he hecho. Me parece que es muy bonito y no lo cambio por nada, ¿no? Bueno, es una experiencia que no tiene parangón. Y a estas alturas de la vida, confieso que he vivido. Yo creo que es lo mejor que uno puede decir. Y si encima has tenido vivencias con gente como Genaro, claro, es un lujo, ¿no? Un lujo y a lo mejor tampoco me voy a poner en el plan dramático, no, yo voy a contar que a veces sí se consiguen cosas, ¿no? Haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Otras veces no. Por ejemplo, yo trabajo muchísimo en Sudán y está bombardeado, ¿no? donde trabajamos nosotros, ¿no? Ya se ha perdido todo el esfuerzo. Se ha perdido el esfuerzo probablemente. Algo tiene que quedar, yo creo que algo tiene que quedar ahí, debe quedar en la memoria de algunos que aquello se hizo y además con dinero español. Pero no siempre es negativo, a veces incluso es positivo. El programa que se hizo en el sudeste asiático, India, Nepal y Bangladesh, ha sido un éxito que ninguno considerábamos que iba a pasar, ¿no? Que se iba a conseguir. Empezamos en el año 2006 con 200.000 enfermos, con ese 10% moría pero delante de ti, o sea que no se iban a otro lado, no. 200.000 enfermos. Montamos un programa en el que yo participé con muchos más colegas. Yo participé de manera muy activa porque era mi trabajo, además en la OMS. Y en este momento no quedan ni 700, de 200.000 a 700. ¿No? ¿Eso va a perdurar? Hombre, yo creo que sí. Depende, claro, cómo les vaya a los países, ¿no? Porque las enfermedades reemergen si no se cuidan, ¿no? Pero bueno, yo la satisfacción que tengo de dedicado a estas enfermedades, y me decía hace poco, está mal decirlo, ¿no? Porque yo ocupo en la Real Academia de Medicina, ocupo el sillón de Marañón, y me decía un académico: tú, Jorge, con tu programa ahí en la India, en Bangladesh, ¿cuántas vidas crees que se han salvado? Digo, hicimos una vez el cálculo, estaba entre 10.000 y 12.000, mucho más que Gregorio Marañón. No, en fin, y no, y con Genaro vamos a seguir, ¿no? O sea que no acaba nada. Hemos hecho 2 libros más aparte de esto. Bueno, él los hace. A mí me sorprende los dos, no, pero en él, que lo ha vivido tan intensamente y tan directamente, que en medio de toda esa tragedia, ¿no? Y esa deshumanización, ¿no? Ese abandono, que es capaz de sacar la belleza, porque todos los cuadros son bellos. Hay dolor, hay pesadumbre, hay desconcierto. Sin embargo, hay una luminosidad increíble en cada uno de los cuadros, como una esperanza, ¿no? que fortifica al que lo contempla, ¿no? Y al que los hace. No, sí, porque yo creo que una de las cosas que nos une a Jorge y a mí es que somos un poco, como decía Woody Allen, dice: ¿qué piensa usted de la muerte? Dice que estoy absolutamente en contra. Es decir, que nosotros somos vitalistas hasta el tuétano. Y no a jubiláis, pues no. A nosotros nos jubilarán a traición la parca. Es
Desde luego, si yo lo puedo evitar, a mí no me pilla. Y él tampoco. Y ahora eso se tiene que ver. Y es verdad porque hay más cuadros. Luego, cuando los de la pandemia, hicimos otro libro porque no podíamos ni salir a la calle. Y lo que pasa es que eso se hizo una edición de bibliófilo nosotros para los amigos nada más. Pero él iba haciendo una escultura, me mandaba por internet la foto y yo hacía un poema, se lo mandaba, él cambiaba la escultura y nos lo pasamos pipa. Porque la pandemia, la época de estar encerrados era bastante fastidiosa, ¿no? Yo creo que podía leer algunas muestras, algunos textos. Bueno, podríamos leer algunos, sí. Hay uno que a mí me gusta mucho. Enseñando así, que no tengamos diapositivas, enseñando la imagen. Sí, bueno, porque por ejemplo, han dicho lo de Granada. Ese es muy bonito. A mí me gusta mucho el último de Granada, porque de la Plaza de Ibarrambla, que era un poco porque los dos, bueno, aunque yo nací en Tarifa, y soy medio tarifeño y medio granadino, pero tengo la parte buena de Cádiz y me libré de la mala de Granada, que es lo que llaman la mala follada, que la tenía mi hermano, que la tenía mi madre, mi abuela, yo no. Debe ser porque Alguien no. de Llevar escribió un libro ¿Eh? sobre la malafollada granaína, ¿no? Esto lo escribió un poeta que, sí, Ladrón de Guevara, ¿Dónde? Claro, sí. que además habló de cómo él había inventado un aparato que se llamaba el malafollómetro, que estaba metido debajo de la Fuente de la Batalla, en frente del cine de Isabel la Católica, sí. Y bueno, la malafollada es típica, pero yo me libré porque el viento de Tarifa me la quitó, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, como Granada es una ciudad que hay que a veces darle que comer aparte, y eso los dos que somos granadinos lo sabemos, he visto pocas ciudades más enemigas de su gente que los granadinos. Uno que sobresale van a cortarle el pescuezo enseguida, ¿no? Entonces, yo me fui a los 17 años, me vine a Madrid por el deporte, y él se fue cuando su padre lo trasladaron de la Universidad de Granada, pues yo soy alumno de su padre. Aquí toca en familia, ¿no? Y en cierto modo nosotros huimos de Granada para acabar descubriendo a la vejez que lo que estábamos buscando lo teníamos allí. Por eso hice ese poema, ¿no? Bueno, la Plaza de Ibarrambla está muy bien, que este es el óleo, precioso. Y el soneto que yo escribí dice así: fuimos siempre habitantes de ningún lugar, vivimos tantas vidas que hoy el tiempo se quiebra y apenas si nos une con el mundo la hebra de un sol que nos persigue con nostalgia del mar. Ser otros sucesivos no nos hizo alcanzar ni el éxtasis ni el goce con que el cuerpo celebra cada pequeña muerte como aguja que enhebra los días y las noches en un juego de azar. El camino fue largo, sin posible retorno, y si en ningún momento nos abrumó la duda, fue porque comprendimos que era mejor así, pues cuando contemplamos cuanto sucede en torno, no es preciso que nadie nos ofrezca su ayuda. El cielo que buscábamos estuvo siempre aquí. ¿Viste? Pues me emociona cuando lo leo. Porque además es verdad, quiero decir, es que yo siempre salí de Granada escopetado. Y lo que me sorprende es que a la vejez, casi todas las noches, sueño con Granada. Yo digo, ¿qué demonios está pasando aquí? Las flores que salen en mis poemas son flores de Granada. Las calles son las calles de Granada. Una vez me comentaba tu hermano Carlos, que fue también compañero mío en Ginebra. Aquí nos juntamos los tres durante bastantes años, que él se acordaba cuando iba por Granada y por una calle se acordaba a lo mejor de un bache que había en una calle
lo cual dice mucho del ayuntamiento, porque claro, 20 años después todavía está el bache y no lo han acabado. Y ahí decía, aquí había un adoquín que se hundía y pone el pie y se hunde. Pero, ¿de qué manera vivir en Granada nos hizo el imaginario de una determinada manera? Nos guste o no. Bueno, tú sabes que dicen que uno no es ni de donde nace ni de donde pase, sino de donde hizo el bachillerato. Sí, eso lo decía. Yo creo que eso marca, ¿no? Sí, Haberlo hecho allí, pues. Tú hiciste los maristas y yo En el instituto. Sí, pero es que por eso empezaba en el Hospital San Juan de Dios. Porque es que en Granada había dos institutos, uno para niños y otro para niñas, porque allí no se mezclaba, solo había dos. Y luego estaban los escolapios para los ricos, los salesianos para los pobres y los maristas para los becarios, que es donde yo estaba. Entonces, en la calle San Juan de Dios empezaba en el instituto y terminaba en los maristas. Y entonces cogimos el camino del medio, que es donde estaba el Hospital San Juan de Dios. O sea que por eso está el Hospital San Juan de Dios, que está al lado de la Basílica de la Virgen del Perpetuo Socorro. De todas maneras, nosotros cuando éramos niños íbamos al Hospital de San Juan de Dios a meter la nariz, porque era el hospital psiquiátrico. Bueno, no psiquiátrico, donde estaban hospitalizados los locos, ¿verdad? Y yo recuerdo que se tiró del segundo piso, se tiró uno y mató a una pobre chica que pasaba por allá abajo, ¿no? Entonces íbamos allí los chavales era muy, muy bonito, ¿no? Porque todo de la azulejería del siglo XVIII, ¿no? Fantástico, y con cuadros, no sé, los han restaurado todos, ¿no? Pues, lo han arreglado muy bien el hospital ahora. O sea, porque bueno, la Universidad de Granada tiene la suerte de que compró el hospital del Real, de los Reyes Católicos, y que durante mucho tiempo, yo recuerdo de pequeño verlo, era el manicomio. No, pero luego Sí, tuvo San Juan de Dios, ¿no? Y luego lo trasladaron a San Juan de Dios, ¿no? Y entonces claro, lo restauraron y aquello es... Como yo me acuerdo que El patio plateresco, ¿no? Era un sitio precioso, ¿no? Tiene dos patios, de hecho, ¿no? El de las palmeras y el primero. Mira, a mí especialmente me gusta mucho tanto el cuadro como el comentario los chilancas. de Vita Beata y primero servidumbres, los monjes en la roca del León, ¿no? Que son tres monjes ahí perdidos, sí, contemplando el valle, ¿no? Y Este es el de... Ah, sí, estos los tres monjes, sí. el de las mujeres también, Sí. bueno, Los débiles mordiscos con que la luz anuncia la mañana no pueden compararse con los zarpazos del atardecer. Sobre la espuma del dolor, al pie de las montañas, crece la tentación como la hierba, y en los surcos pensados para las margaritas, las lágrimas y el moho, con una dignidad que nadie pertenece, hablan de sueños, de pasión, de vida, cuando el tiempo y el mundo ya se han ido. Con los ojos sedientos de paisaje, tres monjes, frente a un lago, le rezan al misterio de la naturaleza, que es su guía y su Dios. Tú que conoces el pudor del cielo y la ebriedad gozosa de la noche, aparta de nosotros este cáliz. Líbranos del error de las creencias, de la nostalgia de los paraísos, líbranos. Claro, es que los tres estos que él planteó eran de Vita Beata. En estos tres luego había el viejo que intenta recuperar la idea de Dios en el libro, y luego el que está ya con su báculo, ¿ya? Final, ¿no? Sí, son tres estampas. Tres estampas, ¿no? El segundo es: las palabras sagradas nunca ocupan lugar. Su indescriptible imprecisión las vuelve maleables. Siempre a la caza de un sentido que las reivindique, nunca presumen de su exactitud.
Humildes por naturaleza, rechazan siempre el ornamento. Buscan solo el fervor de lo posible, un mundo compartido que no las necesite para perdurar. Siempre asumieron que la anunciación resulta vulnerable. El monje quiso hablar de lo que sucedía, mientras sin pretenderlo solo hablaba de sí. Por eso, al decir luz, la luz no apareció. Dando a su voz un pálpito insondable, rememoró los símbolos y las metáforas que utilizó de joven para evitar que un poco de misterio se apoderase de su identidad. Observando el rumor de lo invisible, quiso ocultarse en las rendijas de un libro fragmentario. Sobrevino el eclipse y en su viejo rostro ve cómo crece el musgo sin ninguna piedad. Y el anciano con báculo, que es ya en el monasterio en Etiopía. Hay un lago, el lago Tana, el Nilo Azul, nace allí cerca, lo descubrió un español en la fuente del Nilo Azul, no John Speke como se atribuyen los británicos, fue el jesuita Pedro Páez en 1618. Y además está escrito en 4 volúmenes que están en la Biblioteca del Vaticano. Y allí en el lago, el río, el Nilo Azul, se abre en un gran lago lleno de hipopótamos y hay varias islas en el medio y algunas, bueno, todas consagradas, claro, con su iglesia copta. Una solo es para, no pueden entrar las mujeres, la otra, bueno, todo tiene su porqué y su rito, ¿verdad? Y ese cuadro es de un monje que vivía allí en una de las islas de la Botana. Retirado del mundo en este monasterio, aguardo el fin tras larga travesía. Soñé de niño con la eternidad, luego de joven con dirigir mis pasos hacia la sabiduría, vivir como ermitaño lejos del mundo y su artificio. Quise que mis palabras y mis oraciones pudiesen confundirse con el color del cielo, y hoy que mi cuerpo es huésped de la sombra, apoyado en mi báculo, pregunto, ¿qué quedará de mí cuando el olvido ponga nombre en mi rostro y hasta mi propia muerte se cubra de verdín? Mientras observo cómo el sol se apaga y oigo los grumos de la lluvia ir pautando el silencio de la madrugada. Yo creo que la trilogía esa que está en el centro de huye de toda religiosidad ni pagana ni no pagana para ver el elemento humano, que es lo que nos interesaba a los dos del tema, ¿no? Bueno, si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, están a tiempo. Bueno, yo quiero darle las gracias públicamente a Claudio por arriesgarse. Vale. Porque esto no es, publicar este tipo de libros no es habitual. Gracias. Bueno, es una proeza la editorial. No he dicho nada yo en mi presentación, pero ya soy amigo de la casa y ya saben que todo esto es un esfuerzo a contracorriente. Lo tenemos que agradecer a aquellos que nos dedicamos a esto, a leer estas cosas, a escribirlo, a leerlo, a contemplar el mundo de esta manera. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir un brindis, un vino ahora, así que conversamos de manera más informal. Gracias. Muy bien.